Martín Quiles, ¿cómo andás? Gracias por atendernos, por hablar con nosotros. Hola, buen día, Mario. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, aquí con Gustavo queríamos charlar contigo sobre la historia, sobre tu historia, y la primera pregunta es una mirada personal, una respuesta, una asociación libre, donde podés decir lo primero que viene a tu cabeza. Y el título es eso, fútbol e historia. ¿Qué es lo primero que se te ocurre? Qué difícil. Y la verdad que con el fútbol se puede vincular cualquier cosa, y más en este país, ¿no? En nuestra cultura, cómo lo vivimos, cómo lo sentimos. Así que, bueno, con la historia pasa lo mismo. Sirve para analizar cualquier cosa, siempre se puede partir desde el fútbol. Eso, cuando empezaste a estudiar historia, ahora vamos a meternos también en ese proceso, que es para destacar, un jugador de fútbol que se anima y va a la universidad y quiere crecer mientras desarrolla su actividad. Digo, pero cuando empezaste a meterte en la historia, ¿tratabas de vincular hechos históricos con lo que pasaba en ese momento en el fútbol mundial, en el fútbol argentino, o lo dejabas de lado? No, cuando empecé, la verdad, eran muchas las preguntas y muy pocas respuestas las que tenía. Uh-huh. Ahora tampoco tengo muchas, pero no me hago tantas como al principio. Uh-huh. ¿Y por qué empezaste a estudiar historia? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? La verdad que no sabría decirte. El cuándo sí me acuerdo. El cuándo, la verdad que hoy en día por ahí estamos más acostumbrados a la tecnología, a las posibilidades que nos da y todo lo que se ha avanzado con la pandemia, el hecho de poder capacitarse y estudiar a distancia y desde casa. Pero cuando yo arranqué en el 2010 con el estudio, aproveché esa posibilidad, porque justamente el hecho de la profesión del fútbol, que te hacía, hoy estaba en Mar del Plata, mañana estaba en Córdoba, al año siguiente estaba en Buenos Aires, y en ese contexto de estudio presencial era imposible. Así que di con esa posibilidad y nada, de a poquito fui dándole para adelante, esquivando obstáculos. Hola Martín, Gustavo te saluda, ¿cómo estás? Escuchame Martín, más allá de esto, ¿no? ¿Qué visión ves vos que tiene la historia en relación al fútbol? ¿Qué mira un historiador en relación al fútbol? Porque en realidad no es uno de los hechos culturales más desarrollados o más vinculados con lo más elaborado de la sociedad, pero sí es un hecho que nos, como vos bien decís, nos atraviesa a todos, ¿no? Claro. ¿Qué ves vos en relación a la historia del fútbol? ¿Cómo ve la historia del fútbol? ¿Cómo se ve, los ven en los claustros así de estudio, en lo académico? ¿Qué mirada tienen del fútbol? Bien. Desde lo académico, el deporte, el fútbol puntualmente, por lo menos en la historia, está ganándose un espacio, digamos, ¿no? Ahora por ello está más establecido, pero tampoco viene de larga data el hecho de que el fútbol tenga un lugar en los ámbitos académicos. Pero después, una vez que ya se está ganando su espacio, la verdad que algunas lecturas son muy interesantes. Podés arrancar desde la influencia británica en el país, pasando por el fútbol como herramienta para construir un país más adelante con el tema de la inmigración y los idiomas y la pelota como lenguaje, ¿no? Es algo que eso sigue vigente. Donde haya una pelota, no importa el idioma, no importa cómo nos vistamos, cómo hablemos, cómo vivamos, el lenguaje de la pelota es posible. ¿Y tu historia en relación al fútbol? Y mi historia personal en relación al fútbol, y es algo lindo, ¿no? El hecho de arrancar a patear de chiquito y ser el terror de los vecinos de las fiestas, a poder lograr la actividad de manera profesional, es una linda historia.
Sí, es una linda historia, sobre todo cuando uno puede terminar jugando como en tu caso, quiero decir, ¿no? Pero bueno, estarías rodeado de otros que también serían terrores de los vecinos que quedaron que no en llegaron, eso. claro, que no pudieron. Y es seguir, es meterle. Mira, he visto compañeros 1000 veces más talentosos que yo ni hablar y que otros compañeros también, pero bueno, ya vos, Gustavo, que también estuviste en el fútbol, sabés que el talento es importante, pero no lo es todo. Hay que acompañarlo de un montón de cosas. Y a la inversa, si el talento no lo tenés, como me pasó a mí, podés ir aprendiendo un montón de cosas y nada, ir consiguiendo un sueño personal de estar ahí, de ser jugador, ¿no? De poder realizar la actividad de manera profesional. Acá Cacho Rey me manda un mensaje, te manda saludos. Hablando de la historia, formaste parte de una famosa 86 de Alvarado. Jugaba Martín Rey, Mario Sosa, Víctor Gorrasi, Claro. Diego Lagos, Nicolás Colaneri. Ahí tenés talentos, claro. Medina, el Punga Romano, Navarro. ¿El técnico era el Tano Di Fonso? Esa es otra cosa que me estoy pasando por alto, que es muy importante. También tuve la gran suerte de dar con personas como el Tano Di Fonso, por ejemplo. Que eso también son factores de la vida misma, porque si te cuento cómo di con él, son imponderables de la vida de chico, de mudanzas, de compañeros, de disoluciones de clubes, cosas que no podés controlar, y que por suerte di con la persona indicada, con un tipo que lo sigue haciendo, que siempre fue un apasionado del fútbol y siempre hizo todo lo que tuvo a su alcance y más para que nosotros que éramos pibitos corriendo atrás de una pelota tengamos todo lo necesario para desarrollarnos. Decías que la historia que se da con él es muy particular. ¿Cómo llegás a él? ¿Cómo se encuentran? ¿Por qué? Y si arrancamos del principio, empecé a hacer la actividad en el club del barrio, que en ese momento era Quilmes. Después me mudé para el lado de San José y bueno, tras esa mudanza tuve que cambiar de club, ¿no? Por comodidad, por cosas que nos pasan en la vida. Y en ese San José, que tengo hermosos recuerdos también, obviamente todo a pulmón, ni hablar, el técnico del momento no decidió continuar y como suele pasar, esas divisiones se disolvían. Y en una de esas disolución, como que caí en un grupito que éramos 3, 4, que como nombraste a Rubén Medina, también estaba conmigo ahí, y caímos en San Lorenzo, que en ese momento el técnico era Di Fonso. No me preguntes cómo, un poco después conocí la historia, ¿no? Que vínculos entre los padres, que estaban ahí queriendo dar una mano, sabiendo que eso era un progreso para nosotros, ¿no? Pasar de un club súper humilde, San José, a un club ya como San Lorenzo, ¿no? Con toda su historia, que ya tenía otra estructura, otras posibilidades de desarrollo. Pero eso se da de manera fortuita, no es algo que lo haya buscado ni nada menos. También sos parte, hablando de la historia de Alvarado, ¿no? Y con cosas importantes. ¿Qué pensás que le queda al futbolista después, como habiendo sido parte de esto, ¿no? De ascensos, o inclusive hasta de descenso, quiero decir, ser parte de la historia no es siempre ser parte de lo bueno, también a veces nos toca ser parte de situaciones que no son gratas. ¿Qué te queda a vos de esa historia, de esas historias? Y lo primero que se me viene a la mente es esa pasión que tiene, yo te iba a hablar del Che Alvarado, ¿no? Pero si esa locura que tienen, que no sé, que estás... Ahora, por suerte, el presente del club es otro, pero en otros torneos que nos ha tocado jugar, los rivales, los destinos, las canchas, por ahí no eran como las de ahora, y por ahí te encontrabas en, no sé, en un lugar muy distante, muy lejano. En Punta Alta, con 80 semana, grados de calor, claro, por jugando con Sporting. Bueno, sí. Recuerdo algo que me pasó a mí, no quiero decir nada. Y yo decía, ¿cómo hay tanta gente acá? Decir, ¿no? Claro. ¿No? Claro. Y después cuando vienen las buenas, ¿viste? Y los ves súper felices y te contagian toda esa energía, eso es fantástico. O entrar a una cancha que tenga el clima de final o de partido importante, esas cosas son las que
las que quedan, las buenas, ¿no? Esos lindos recuerdos. Uh-huh. Tu historia como futbolista tuvo un final feliz porque, decíamos hoy, fuiste parte importante del último ascenso, el ascenso más importante de Alvarado, pero yo quiero volver al alumno, al jugador de fútbol que un día dice, yo voy a estudiar historia. Digamos, ¿por qué? ¿Por qué te gusta la historia? Y cómo fueron esos primeros pasos. Con Gustavo lo hemos hablado, Gustavo es un buen ejemplo de un futbolista que estudiaba psicología, que se recibió y siguió jugando al fútbol. Está bueno destacar estas historias personales donde los futbolistas se animan, abren la puerta de la facu y piensan en el día después, a su último partido. ¿Por qué historia? ¿Cómo fueron las primeras clases? ¿Qué te pasaba con tus compañeros del plantel? Digamos, ¿eras un bicho raro? ¿Te preguntaban? Decían, no, hoy no puedo porque tengo que dar un final. O los viajes leyendo. O los viajes, viste, mientras jugaban a las cartas, claro. Vos estudiando. Contame un poco eso. Claro, o las concentraciones, sí. Y la verdad que el futbolista, lo que me tocó vivir a mí, mi experiencia como futbolista, disponíamos de mucho tiempo libre. La rutina diaria es entrenar a la mañana, el almuerzo al mediodía, algunos duermen siesta, otros no, y después tenés hasta el otro día a la mañana espacio para llenar, ¿no? Lo puedes llenar viendo la tele, lo puedes llenar estudiando también. Y cuando empecé, me acuerdo que justo en ese momento tenía de compañero de banco en el vestuario a Pancho Cerro, que estuvo después con el tiempo jugando acá en Mar del Plata también, en el Civi hace poco. Bueno, estamos un poco en la misma, porque él estaba estudiando Derecho, y tenés casos así, no son las que en realidad. También compartí en ese plantel con Juan Manuel Herbella, otro también. Médico, eso es Quilmes, claro, estamos hablando de Quilmes. Claro. Y bueno, cuando surge el tema del estudio, se acercan, ¿viste? Y te dan el apoyo, que es posible, que buenísimo, que aproveche el tiempo de esa manera. Y te vuelvo a reiterar con el tema de la virtualidad, porque después más adelante, cuando volví para acá, empecé a cursar en la Universidad acá de Mar del Plata, y ahí sí lo hice de manera presencial, y es otro el esfuerzo, ¿no? Tener que acercarse con los horarios, con ya más grande, con familia. Pero si lo que querés es dejar un mensaje, lo importante es saber que se puede, que es posible. Si hay intenciones, si hay ganas, por suerte tenemos la posibilidad de acceder a una educación de calidad y de manera gratuita, ¿no? Que no es menor, más acá en la radio de la universidad, ¿no? Siempre recordar eso. ¿Y qué parte de la historia te interesa, Juan Martín? ¿Qué te interesa de la historia? Y eso va cambiando con el tiempo, Gustavo, viste que por ahí cuando arrancás tenés ciertas inquietudes. Bueno, pero hoy sos casi profesional, así que hoy ya tenés otra mirada, quiero decir. Sí, tengo otra mirada, pero esa mirada más profesional lo que me garantiza que cada temática es para explotarla, ¿no? Siempre por ahí lo que se hace es tener una idea vaga, general, algo o lo que trasciende de los hechos, pero después si cualquiera de ellos te pones a indagarlos un poco más, seguramente se encuentren más matices o otros enfoques, otra manera de abordarlos. ¿Pero qué parte de la historia te interesa escribir, te interesa enseñar, te interesa investigar? ¿Qué de la historia te conmueve a vos o te convoca? La parte de la investigación, la verdad que me interesa el hecho de poder como rescatar, diría, del olvido cosas que han sido importantes por ahí o darle importancia a cosas que quizás no las tengan. Eso me parece importante. Pero de la historia local, nacional, latinoamericana, ¿qué parte de la historia te interesa a vos? El libro de Martín Quiles, cuando sí, nosotros... Por eso, cuando empecé con la historia estaba fascinado con la historia precolombina, latinoamericana, claro. Pero después con el paso del tiempo es como que seguís la línea de tiempo para adelante y vas avanzando. Ahora estoy con temas por ahí más cercanos y locales, que
que son cosas más cercanas, ¿no? Que por ahí se siguen viendo en el día a día, como el tema de los clubes de fútbol, por ejemplo, y la importancia de, volvemos al fútbol, ¿no? De esas redes que se fueron generando de contención en un contexto de mucha inmigración, de la ciudad creciendo, urbanizando nuevos espacios y cómo el fútbol facilitaba un montón de cosas, ¿no? Y de los historiadores que has leído, ¿alguno que tengas como referente? Y en la universidad nos acercan algunos, te diría cracks, ¿no? Como desde Hobsbawm y argentinos también, como Romero, como Tulio Perindongui, y marplatenses también, con la historia de la ciudad, como, no sé, Pastoriza, Bartolucci, Da Orden, que son docentes de la universidad y la verdad que sus lecturas me gustan mucho, ¿no? Me gustó mucho eso que escribas sobre la historia de los clubes y que te metas en eso, porque en realidad lo está haciendo cualquiera eso, y me parece que estaría bueno, cualquiera en el sentido es un nicho de conocimiento y de interés de todos que llama mucho la atención y siempre el fútbol convoca a que cualquiera pueda escribir de cualquier cosa. Entonces me parece que ahí tenés un camino hermoso, porque en realidad aunarías dos cuestiones, ¿no? Bueno, tu cuestión profesional con tu participación real en el fútbol, y eso te da una mirada totalmente distinta y una perspectiva totalmente distinta, corrida solamente desde la cuestión académica. Sí, me llevó un tiempo darme cuenta de eso. Me lo habían, bueno, ya lo nombré a Juan Manuel Herbeza, que en su momento cuando me vio iniciando ese recorrido, desde un primer momento me hablaba de la posibilidad de juntar los dos caminos, ¿no? El hecho de la formación, en este caso en historia, con el fútbol, tratar de encontrar alguna manera en donde esos dos mundos se unan como para poder aprovecharlo, como decís vos, más allá de lo que uno se pueda formar o aprender. Nosotros lo vivimos, ¿no? Desde muy chicos, en mi caso, desde muy chicos estás en el ambiente y por ahí se puede aprovechar, ¿no? Eso. Te cuento mi experiencia. En realidad me costó muchos años entender que uno podía ser, yo quería ser psicoanalista, entonces, bueno, quería ser académico, iba a Buenos Aires, a las instituciones más importantes, quería hablar con los psicoanalistas, y en realidad siempre, de alguna forma, el fútbol quedaba como una cuestión menor. Y la verdad que cuando uno puede aunar las dos pasiones que uno tiene, el mío el psicoanálisis, el tuyo la historia, con el fútbol, me parece que das un salto de calidad y te reencontrás con algo de tu identidad que uno no debe abandonar en pos de cierta cuestión académica. Me parece que uno puede producir ahí cosas muy, muy interesantes, porque, te vuelvo a decir, uno escribe o piensa o arma una idea desde las dos miradas, quiero decir, ¿no? La mirada de futbolista, que uno lo constituyó como persona, y después la mirada profesional en la cual uno se forma en la universidad. Claro, sí, en eso estoy, Gustavo, sí. Me llevó tiempo también, porque justamente al principio... Te llevó poco, a mí me llevó 20 años, así que... Claro. Bueno, yo ya estoy afuera del fútbol, pero en su momento también era como una escapatoria, ¿no? Era un poco cuando, no sé, en los viajes, en las concentraciones, o mismo en la rutina semanal, era como irme del mundo del fútbol y aislarte un poco, porque, bueno, vos sabrás cómo es esa vorágine, esa locura, ese estrés que te genera, ¿no? Cotidiano, constante, y que no es bueno. Entonces al principio era como que yo me escapaba de un mundo y me metía en otro. Bueno, me llevó un tiempo a darme cuenta que es mejor o puede ser más provechoso encontrar los puntos de
de conexión, ¿no? Entre esos dos caminos. Estamos hablando con Martín Quique Quiles y Martincito era para mí. Martincito para usted cuando estaba en Alvarado. Claro, con Gustavo yo estaba arrancando. Era muy chiquito. Sí, era... ¿No te puso con Giuntini, no te ponía? ¿Ibas al banco o ni eso? Eras muy pibe. No, mirá, con Giuntini tuve una anécdota muy grata también, porque justo en esos años había participado en un torneo, ¿cómo era? Con contacto con las Islas Baleares, que jugaban los viejos del club que ya estaban retirados. Era algo amateur, ¿no? El objetivo del campeonato era algo social, cultural entre las Islas Baleares y Mar del Plata. La cuestión es que se había organizado un torneo y el que ganaba el torneo se ganaba un viaje a las Islas Baleares. Y tuve la mala suerte de ganar el torneo, de ganarlo, tuvimos, ¿no? Nosotros nos habíamos ganado el viaje. El tema es que el viaje se superponía con la pretemporada con Giuntini, con Galera. Yo, 17 años, me acerco y le planteo ¿y cuál fue la respuesta? La mejor respuesta que me podía haber dado. Y no sé, hacé lo que quieras, Martín. Claro, ¿cómo no? Y yo quería jugar, ¿no? Era una posibilidad para pasear espectacular, para conocer, única. De hecho, después no se me volvió a dar, pero yo quería jugar al fútbol, no quería ir a pasear a las Islas Baleares. Bueno, la cuestión es que me terminé quedando y sí. Pretemporada en Monte Hermoso, pretemporada. Claro. Pero duraron poco, porque las bueno, la historia fue corta. Bueno, estamos hablando con Martín Quiles. ¿Te falta la tesis para la licenciatura? Claro, sí. ¿Y cuánto hace que estás con eso? Digamos, lleva tiempo, digamos, es la a frutilla. A mí se me complicó más de lo común, seguramente. Sí. Tuve la pandemia en el medio y tuve también, que de hecho sigo estando con trámites entre dos universidades. Yo estudié en Buenos Aires en la Universidad de 3 de Febrero y acá en Mar del Plata en la Universidad Nacional. Pero en una es la licenciatura y acá es el profesorado. Claro. Y tuve cambios de reglamentación en el medio, así que se me con la pandemia que frenó toda actividad administrativa al principio, se me complicó más de la cuenta. Uh-huh. Martín, ¿cómo era, digo, por ahí te ha pasado, ¿no? Cuando estabas en Quilmes o jugando en otro equipo, ¿algún profe te tenía fichado como jugador de fútbol? ¿Te tenía un trato especial, distinto, diferente, más ameno, más agresivo? ¿Cómo era la relación con tus compañeros cuando era presencial o no? Y con los docentes, porque eras Martín Quiles, jugador de Quilmes, de Alvarado, de otros tantos equipos. Y acá me ha pasado con algún que otro docente que simpatiza por el club, así que me reconocían y nada, un saludo. Y por ahí a veces también como te pasa a vos ahora, se aprovecha más que nada para los chicos más jóvenes y nada, se hace algún comentario, por ejemplo, o buscan preguntarte cosas vinculadas con el fútbol como para volcarlos a la clase. Claro. Pero no mucho más que eso. Uh-huh. Yo quiero volver, para mí es central esto que decías, que el jugador tiene mucho tiempo y ¿por qué se animan tan poco a meterse con una carrera terciaria, muchos para terminar el colegio secundario, con la universidad? Porque en realidad entrenás, ponele de 9:30 a 12, 11:30. Después si no tenés viajes y todo eso, tenés como toda la tarde como para poder afrontar algo que te guste y que te puede servir cuando dejes de jugar al fútbol. ¿Por qué te animaste y el resto, digamos, tenías una vocación, el resto está tan pendiente del mundillo de fútbol que dice, no, si agarro los libros por ahí el técnico me ve que estoy preocupado con esto y tengo que dar un final y por ahí no juego? ¿Eso alguna vez te pasó? Decir, No. Eso no es una posibilidad, claro. Como sí. dar un final y por ahí no juego, no. Pero lo que sí veo es que, como decías vos, el hecho de que primero tenés momentos, ¿no? Cuando más chicos sos, quizás es cuando más entrenás, porque el cuerpo te da y por ahí a la tarde pues
ir al gimnasio, por ejemplo. Hoy en día los profes te dicen que todo lo que se entrena no te alcanza. Como que nunca, siempre la zanahoria a 2 metros, no la vas a agarrar nunca, en base al entrenamiento. Sí, según el profe, se habla con Signorini, te va a decir todo lo contrario, y Signorini sabe un montón de esto también, Mirá, ¿no? Claro, bueno, sí, también, depende con quién lo hables. Claro. Pero me parece que lo más importante ahí es el hecho de que cuando estás en el fútbol, es como que pensás que eso te va a durar un montón. Además, tengo un recuerdo también de escuchar compañeros que tenían 30, 31 años y que te digan, disfrutalo porque mirá que esto se pasa rápido y decís, tipo, ¿qué está diciendo? Y después es así, es un pestaneo. Y si no aprovechás los momentos como para después afrontar la vida, lo voy a traer a la charla porque es otra gran persona que para lo que es la formación de los jugadores es clave, que es el Gato Daniele, Salvador Daniele, que también estuvo en la ciudad. Yo lo tuve de técnico en Barracas, que tengo el mejor recuerdo de él. Siempre decía lo mismo, que cuando te retirás, sos un viejo para el fútbol, pero un pibe para la vida. Y por ahí lo más difícil es encontrar eso, o pensar en qué puedo hacer después del fútbol, porque es tan pasional, o lo hacemos desde tan chicos los futbolistas, que te cuesta pensar, crear, imaginar una vida una vida sin el fútbol. No es fácil. Creo que también va mucho por ahí. Sí, también va mucho por el entorno, quiero decir, ¿no? Entonces, el entorno es el que propicia, porque uno no es que estudia para cuando no juegue más al fútbol, eso es mentira, uno estudia porque le interesa estudiar. Entonces, no es así, la pasión, el deseo no gira en torno a la cuestión laboral. El deseo gira en torno al interés, a lo que le pasa a uno internamente y su relación con algo que encuentra en la vida, como Martín la historia, por ejemplo. Entonces, digo, en esa lógica donde Martín se encontró con la historia y pensó que eso le interesaba y lo llevó a leer y a meterse en una universidad y otra, uno no piensa en el después del fútbol, uno piensa en lo que le interesa en este momento, en ese momento de la tarde, ¿qué hago? Y me pongo a leer. Y bueno, y en el viaje todos lo miran con cara de raro, ¿qué está haciendo? ¿Está leyendo? Y digo, te miran con cara extraña, obviamente que hasta que se acostumbran. Hasta que se acostumbran, pero sos el raro igual. Digo, en algún punto porque sos el distinto, pero eso es el entorno del fútbol. El entorno del fútbol a veces es muy básico y por eso en realidad no permite que gente que tendría otras inclinaciones, inclusive hasta artísticas, no solamente tiene que ver con el estudio, sino alguien que se pueda interesar por arte, por la música, por pintar, como hablábamos de Guillermo Trama, es decir, en realidad por gente por entender que el fútbol es una parte de la vida. Lo que pasa es que el entorno no vehiculiza, sobre todo a los más jóvenes. El entorno te dice que el fútbol es todo. En ese momento, tu vida pasa por el fútbol. Sí, pero, vos tenés 17 años, 18, y el técnico y el presidente y el capitán te dice que acaba la vida. Pero ahí está lo chato del entorno. Pero digo, habemos otras personas que pensamos de otra forma y que permitimos y hacemos pensar al otro de que en realidad uno puede ser un futbolista, pero también puede ser otra cosa. Y en ese punto no te va a hacer peor futbolista, sino todo lo contrario, te va a hacer mejor porque te va a hacer más completo. Es decir, alguien que piensa bien, digo, o que piensa más profundamente, ¿por qué va a ser peor futbolista? Eso le dice Galera. No sé si te tocó alguna vez, Martín, estamos hablando con Martín Quiles, un técnico, y diga, no pasa que Quiles está todo el día con los libros. Usted tiene que estar mirando fútbol todo el tiempo. Está jugando un equipo del Federal A, tiene que estar mirando el partido y saber cómo juega el lateral por derecha de Ferro de Pico. Es decir, pero la verdad, yo tengo otras inclinaciones, quiero hacer otra cosa. Por ahí un técnico te mira de reojo porque no todo pasa por la pelota. ¿Te pasó alguna vez, Martín? No sé, o lo viviste en algún vestuario, no des nombres, pero por ahí un tipo te pide eso, las 24 horas metido en el fútbol. Y no eso es sano. Es lo que hablábamos hace un rato, claro. No es sano. El fútbol tiene eso también. Claro. Y justamente con las lecturas o con otras búsquedas, mi intención era poder salir un poco de ese mundo que tampoco me parece que es sano estar todo el tiempo no es que no preocupado por el rival de turno. Claro. Pero eso tiene que ver y también pasé por alto, Gustavo, con lo que decía, me lo recordaba, que no menciono el hecho de la familia, ¿no? Yo siempre de chico tuve
esa buena presión, esa buena obligación de seguir con los estudios, de no abandonarlos. Antes de la historia que les comentaba, también, ni bien terminé el secundario, en mi casa me exigían estudiar. Y eso también creo que es algo para tener en cuenta. Y más como hablamos al principio, hoy en Mar del Plata hay un montón de posibilidades de carrera y gratuitas. Entonces, como está bien decir, juega el fútbol, pero no te quedes con eso nada más. Esas exigencias también fueron importantes. Por eso yo creo que en la formación de los entrenadores, ahora que tenemos cierta injerencia, también hay que hacerlos pensar que no solo se trata de que el futbolista se ponga en relación al fútbol, sino que también lo ayuden a encontrar que la vida es más compleja y más completa cuando uno se vincula con otra cuestión. Yo tengo una anécdota muy graciosa con el negro artero. Yo estaba estudiando, creo que en ese momento estaba estudiando Derecho, porque todavía no estaba Psicología. Y el negro, yo andaba con libros, y me miraba y se reía. Y en realidad, pero bueno, desde su imposibilidad o de su posibilidad acorde a lo que era el fútbol, en realidad me miraba como un bicho raro. Pero bueno, pero también propicia, o sea, se reía como que te ven como que sos un bicho raro, pero eso no está en uno, tampoco no dejarse llevar por la mediocridad de los que no pueden. ¿A vos te pasó con algún entrenador, no? No, tan así, no. Pero sí el hecho de que te exijan toda la atención al fútbol es una exigencia. Como decía Mario, el tema de los partidos, estás jugando y tenés que mirarlo. Y por ahí, viste, un rato, o no sé, o las situaciones más importantes, o algo puntual, o algún jugador, pero todo el tiempo, todo el día, a mí por lo menos no me gustaba. Esto que decía también, y lo hablamos con Signorini en la cena, ¿no? De generar empatía, la empatía desde la creación de la sensibilidad del futbolista. Un ser íntegro. Y Signorini relatándole poesía a Maradona, quiero decir, para que entienda que había otra cosa también. Y estamos hablando de Signorini y de Maradona, así que para abajo todo el resto podemos hacerlo, ¿no? Exacto. Bueno, Martín, ha sido un placer charlar contigo. Ojalá nos cuentes en breve que ya sos licenciado en Historia, que puedes presentar la tesis. Está dando mucha vuelta, Martín, me parece que está girando mucho en calecita. No, este es el año. Este es el año. Como cuando salías, ahí cuando te ponían de 4, que salías como limpio, bueno. Simple, pero para adelante. Bien. Ese es el lema del 2023. Bueno, ojalá lo puedas cumplir y bueno, felicitarte por tu carrera, por el cierre de tu carrera, que fue con ese ascenso donde creo que fuiste para mí, humildemente, con Erner, claves en la saga de Alvarado, dándole mucha solvencia, apareciendo en el arco rival, marcando goles, y además lo que dicen muchos de tus compañeros, ¿no? Siendo un referente silencioso. Referente histórico. Histórico, un líder referente histórico de los muchachos que también soñaban el ascenso. Abrazo grande, Martín. Abrazo para ustedes. Un abrazo, un abrazo grande, que estés bien. Ahí está Martincito Quique Quiles, futuro licenciado en Historia.